Mágica Vida Radio. El despertar de la consciencia. Bienvenidos a un nuevo programa de Mágica Vida Radio. Os presentamos el podcast 206. Hablaremos, entre otras cuestiones de interés para un mundo mejor, de derechos humanos de los pueblos indígenas con Fiore Longo, investigadora del movimiento Survival International. Antes escuchamos el resumen del podcast 205 de la mano del maestro de las ondas, Javier Alfonso Martínez. Gracias, compañero. Janet Val, licenciada en Psicología, maestra y arte educadora, y una de las pioneras en España en la introducción de las escuelas Bosque. Las escuelas Bosque es una iniciativa maravillosa donde se apuesta por educar al aire libre, tener un contacto de la educación y la escuela en un entorno natural. Está pensado, sobre todo en España, para las escuelas infantiles, pero también se está empezando a dar en las escuelas en primaria y en secundaria. Gracias a Dios, es una cosa que se puede hacer. Hay que crear caminos para reconectar con la naturaleza. Muchos de esos caminos nos van a llevar a un buen puerto. Otra de las mágicas recetas que nos ha dejado nuestra querida y admiradísima Palmira Pozuelo. La ajedrea y la realización de un vino con esta planta. Pondremos en una botella de vino de Oporto 15 gramos de ajedrea, una cucharada sopera de azúcar integral de caña o panela y una cucharada de postre de angostura. Dejar macerar unos 10 días y filtrar. Tomar una copita al día cuando se necesite, para estimular y favorecer la energía, como afrodisíaco y tonificante. Ir a Tilín Telón, que es un teatro de diversión. Isis Zapala, como portavoz de la Asociación Vecinal y Huerto Urbano La Ventilla Almenara de Madrid. La Asociación Vecinal es un espacio de vecinas y vecinos que lleva en Ventilla desde hace, pues yo creo que más de 40 años, que llevan trabajando por el barrio, y es un espacio es un espacio político de lucha vecinal para conseguir mejoras en el barrio, tanto en infraestructuras como en urbanismo, como en convivencia entre vecinas y vecinos. El huerto urbano empezó siendo un proyecto allá por el 2009 y ahora mismo es un espacio comunitario de encuentro de vecinas, de vecinos, de colaboración, de participación. Decía Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te alivia para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela, por eso lo que llamas problemas son lecciones. No perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. No hay muerte, hay mudanza. Cuando la vida te presente 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 razones por las cuales sonreír. Mágica Vida, con Nino Martínez. Queremos hablar hoy de derechos humanos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Hemos invitado para ello a Fiore Longo, investigadora de la organización humanitaria Survival
International. Un placer tenerte en Mágica Vida, Fiore. Hola, muchas gracias. Un placer para mí también. Gracias a ti. Bueno, gracias también, antes de comenzar la entrevista, a tu compañera Laura de Luis por su amabilidad y buena disposición para que esto fuera posible. Bueno, ¿cuándo nace Survival International y con qué propósito? Survival nace en el 1969, o sea, hace más de 50 años. Y nosotros no nos definimos una ONG, somos un movimiento. Y esto es el corazón de Survival. Survival nace para cambiar radicalmente la opinión pública, la manera en la que nosotros, las sociedades llamadas industrializadas, vemos y actuamos hacia los pueblos indígenas, para cambiar el racismo de estas sociedades, porque Survival reconoce que la verdadera razón, la raíz de los problemas, la mayor parte de los problemas al menos, que hoy enfrentan y los pueblos indígenas, hoy y en ese entonces, tienen raíz en nuestra sociedad. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Y nace a partir de un artículo que fue escrito en 1969 por Norman Lewis en el Sunday Times, en el que Norman Lewis denuncia la situación de los indígenas en Brasil, llamándola genocidio. Entonces Survival trata de llamar la atención pública británica en ese momento sobre lo que estaba pasando en Brasil para poder poner presión en el gobierno y parar este genocidio. Y este sigue siendo hasta el día de hoy el corazón de Survival. Nosotros no hacemos proyectos de desarrollo, no imponemos nuestra propia visión, damos una plataforma a los pueblos indígenas para hablar al resto del mundo y denunciamos las atrocidades de las que ellos son víctimas. ¿De qué modo realizáis este trabajo? Bueno, en realidad hacemos nuestras propias investigaciones, entonces vamos al campo, visitamos a los pueblos indígenas, pasamos muchísimo tiempo con ellos, entendemos cuáles son sus problemas y realizamos informes que después podemos presentar a las Naciones Unidas, que podemos dar a los medios de comunicación, para poder denunciar lo que está pasando. Esto de una parte. De otra parte, hacemos sensibilización e información, porque como decía, el corazón de Survival es cambiar radicalmente la opinión pública. Entonces lo que tratamos de hacer es mostrar a la gente de los países industrializados, sea las atrocidades de las que son víctimas los pueblos indígenas, pero sea también de la extraordinaria diversidad y belleza de estos pueblos, porque creemos que el enemigo principal de los pueblos indígenas es el racismo, y es lo que tratamos de combatir a través de la educación. Entonces hacemos sea lo que se llama advocacy, presión, investigación, presión a los gobiernos, a las instituciones, pero tratamos también, para hacer esto, de informar al público y que sea el público que escribe a los gobiernos, que cambia su modo de ver. Y esto también lo hacemos gracias a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en informar y en ejercer presión también. En cuanto a los medios de comunicación, es una de las preguntas que tenía prevista. En cuanto a los medios de comunicación, ¿se hacen eco todos, unos sí, otros no? No entiendo a qué te refieres. Es decir, en cuanto a los medios de comunicación, el trabajo que vosotros realizáis, las denuncias en pro de los derechos humanos de los pueblos indígenas, ¿se hacen eco en general todos los medios de comunicación? Hay algunos que dicen, pues mira, no nos interesa dar a conocer. Sí, bueno, parte de nuestro trabajo es educar, como hacemos sensibilización e información hacia el público en general, lo hacemos hacia los medios de comunicación, que no son una parte separada de la sociedad. Obviamente cambiar la visión que los medios de comunicación dan de los pueblos indígenas fue en el pasado y es todavía una parte fundamental de nuestro trabajo. La mayor parte de los medios de comunicación vehiculan estereotipos racistas sobre los pueblos indígenas, los tratan de primitivos, de atrasados, o de no desarrollados. El lenguaje obviamente es fundamental en construir la imagen que nos hacemos de los otros, y los medios de comunicación, bueno, hoy la prensa en realidad online, pero también la televisión, los documentales, son obviamente responsables, tienen una responsabilidad enorme en el racismo, en la imagen, digamos, embebida de racismo que nos construimos sobre los pueblos indígenas. O sea que no es nada fácil nuestro trabajo, tratar de convencer a los medios de comunicación de cubrir los problemas que nosotros tratamos, pero en una manera obviamente no racista, es una parte muy importante de nuestro trabajo y la verdad que muy difícil, sobre todo en algunas campañas más que en otras. Y ahora que hablas de imagen, ¿no? Es un poco triste que en el mundo occidental, o mal llamado primer mundo, una gran mayoría de las personas tienen la idea de que los indígenas casi no piensan o no saben hablar, ¿no te parece?
Sí, obviamente este tipo de el estereotipo del indígena primitivo fue utilizado y construido, o sea, hay una razón muy simple atrás. Para justificar el robo de tierras necesitamos transformar al otro en un incivilizado, ¿no? Porque en el nombre de la civilización le podemos robar las tierras y le podemos robar los recursos. Los pueblos indígenas viven en lugares ricos de recursos, ricos también de biodiversidad, y la sociedad industrializada obviamente utiliza esta idea y construye esta imagen de pueblos primitivos para poder robarle en toda tranquilidad sus recursos y sus tierras. Obviamente es una mitología, no tiene nada que ver con la realidad, basta pasar un poco de tiempo con los pueblos indígenas, hablar con ellos para darse cuenta de la el extraordinario conocimiento que tienen, por ejemplo, de sus territorios. Son enciclopedias zoológicas, tienen un conocimiento extraordinario de la biodiversidad en la que viven, y no solo que la conocen, sino que saben cómo crearla. La biodiversidad no está ahí, no es por naturaleza, obviamente nace de la interacción entre los hombres y esta naturaleza. Estos pueblos indígenas son los mejores guardianes de la naturaleza, y ellos son los responsables de que haya tanta biodiversidad en sus territorios. Tienen también modelos de estructuras sociales, estructuras económicas de una diversidad extraordinaria. Gran parte de los conocimientos o por ejemplo, de los medicamentos que tenemos hoy en día en nuestras sociedades vienen de descubrimientos de los pueblos indígenas. Pero hubo obviamente un proceso de invisibilización y yo diría también anulación de la contribución indígena al conocimiento que se hace a través de la educación, por ejemplo, de las escuelas, donde es ahí donde se vehicula este modelo totalmente equivocado de los pueblos indígenas. Pensamos, yo soy argentina, hice la escuela en Argentina, y todavía en ese momento nos hablaban lo que fue la invasión de América como el descubrimiento, como si no hubiera nadie en esas tierras, o como si los que estaban ahí eran simplemente nada, no contaban como seres humanos. O sea, lo que es más interesante de Survival es que, para mí, de nuestro movimiento, es que invitamos a las personas a descolonizar nuestro modo de ver la realidad y a pensar la realidad de modo distinto. Los pueblos indígenas no están en el pasado, porque esa es otra de las cosas que otro estereotipo. No están congelados en el pasado, no son un estadio de la evolución inferior al nuestro. Son sociedades contemporáneas que cambian como nosotros, que se adaptan a la realidad contemporánea como nosotros, y que tienen que enseñarnos tantas cosas que tendríamos que humildemente reconocer el rol que tienen en la protección de la biodiversidad, pero también en muchísimas otras cosas. Sí, estoy de acuerdo. Además se dice que la mejor forma de conservar la biodiversidad del planeta, de la Tierra, es la gestión de los entornos naturales y su protección por parte de ellos, ¿no? Como tú apuntabas hace un momento, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los responsables principales de que no se respeten sus derechos? ¿Empresas, gobiernos? ¿Qué opinas? Sí. Ahora, los gobiernos, obviamente, porque tienen una responsabilidad enorme. Tenemos a las empresas multinacionales, que obviamente muchas veces van a trabajar o ejercer sus actividades en territorios que pertenecen a los pueblos indígenas, robándole los recursos. Pero también, están los misioneros evangélicos fundamentalistas, que, por ejemplo, en Brasil y en Colombia entran en los territorios de los pueblos no contactados para convertirlos. Tenemos también digamos, actor responsable que es menos conocido, que son las ONG, algunas ONG obviamente de protección de la naturaleza, que en el nombre de la protección de la naturaleza roban también los territorios de los pueblos indígenas para crear parques naturales o reservas o áreas protegidas. Está el turismo irresponsable, que también es un factor de violación de los derechos. Obviamente, al fin y al cabo, en esta cadena, el verdadero responsable obviamente son los gobiernos. Pero no hay que pensar que son solamente los gobiernos de los países que tienen pueblos indígenas en sus territorios, por ejemplo, Brasil y Colombia. Porque en realidad muchas de las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas tienen raíz
en Europa y en Estados Unidos. Tienen raíz, más allá de que no tengamos pueblos indígenas en nuestros territorios, bueno, en Europa hay, pero por ejemplo en los grandes responsables como puede ser Alemania, Francia, eso significa que no tienen ningún rol, porque a través de sus políticas están en realidad protegiendo a grandes empresas multinacionales que roban los territorios de los pueblos indígenas y, por ejemplo, financian un montón de proyectos de protección de la naturaleza en total violación de los derechos de los pueblos indígenas. Uh-huh. ¿De qué modo se les acosa comúnmente, normalmente? Bueno, el crimen mayor es el robo de tierras. Ahora, para los pueblos indígenas la tierra no es simplemente un pedazo de un lugar donde viven, digamos así. No es esto, no es tampoco ni siquiera, más allá de que dependen del 100% de su existencia para vivir, de lo que la naturaleza les da, no es solamente su supermercado. La tierra es el lugar donde entierran a sus muertos, donde tienen su historia, tienen una unión muy fuerte con la naturaleza y con la tierra. Entonces, robarles sus tierras es eliminarlos como pueblos. Es esto lo que tratan muchos gobiernos. Uh-huh. Entonces, esto es el acoso principal, yo diría el robo de tierras. El robo de tierras que, como decía, se hace en el nombre de la civilización, para sacarle sus recursos, para crear áreas protegidas o parques naturales, o sea, con cualquier excusa se les roba la tierra. Pero después hay otros tipos de abusos. Pensamos a la educación, a la escolarización forzada, a esta idea de civilizarlos, ¿no? Matar al indígena, como se decía alguna vez en Norteamérica, matar al indígena adentro de la persona, tratar de imponerles una visión del mundo a través, bueno, puede ser la educación forzada, pero pueden ser también muchísimas, hay otras maneras. Después están los abusos físicos, la violencia. Estamos, por ejemplo, estamos viviendo en un momento en el que la mayor parte de los líderes que defienden el ambiente, de los líderes ambientales asesinados, son indígenas. Entonces estamos hablando también de, obviamente, no solo de robo de tierras, no solamente de escolarización forzada, estamos hablando de violencia extrema. Son ellos los que están en primera línea para defender sus territorios, que son obviamente un patrimonio también para toda la humanidad en términos de biodiversidad, y son ellos los que son asesinados, sus derechos humanos y elementales son violados por los gobiernos. Y en cuanto a lo que dices de las violaciones de los derechos humanos, parece ser que hay implicadas, según una ONG muy conocida, ¿no? Ha publicado un informe sobre la violaciones de derechos humanos. Sí. Ahora, creo que te estás refiriendo a la investigación, al informe del WWF, del Fondo Mundial por la Naturaleza, que acaba de publicar un informe, en realidad, sobre su rol, o sea, su responsabilidad en violaciones de derechos humanos. Porque ellos son acusados hace años por nosotros y por muchísimas otras organizaciones de violar los derechos humanos. Porque yo creo que a la gente les debe parecer muy raro que el Fondo Mundial por la Naturaleza, que tendría que estar, no sé, salvando pandas, osos pandas, esté violando derechos humanos. Pero la verdad es que no es una manzana podrida. Es la manera en la que hoy se protege, en la mayoría de los casos, la naturaleza. La ideología dominante, el modelo principal, es lo que nosotros llamamos la conservación fortaleza, que es el tipo de modelo que el WWF, por ejemplo, sostiene. Significa que para proteger la naturaleza hay que crear áreas protegidas, ¿no? Espacios donde los seres humanos no pueden entrar, no pueden realizar sus actividades, al mismo tiempo sin poner en causa la verdadera causa de la destrucción del ambiente, que es obviamente nuestro modo de vida. Bueno, con la responsabilidad de las grandes empresas multinacionales. El WWF se alía, hace partnerships con estas grandes organizaciones, con estas grandes empresas, pero al mismo tiempo dice a los pueblos indígenas que no pueden cazar, no pueden recolectar, no pueden vivir en sus territorios porque tienen que ser áreas de naturaleza, lo que ellos llaman salvaje. Obviamente esa concepción que la naturaleza es abstracta es una mentira, es obviamente una invención. No, esta idea del desierto,
el bosque virgen, es una invención, obviamente parte de esta mitología, según la cual los pueblos indígenas son totalmente incapaces de hacer cualquier cosa, inclusive de proteger sus territorios. Es una idea que nace en Estados Unidos al final del siglo XIX, con la creación de los primeros parques naturales, donde se expulsan a los pueblos indígenas que vivían en esos territorios, porque los territorios eran tan lindos y hermosos que se pensaba, ¿no?, que los pueblos indígenas arruinaban ese paisaje. Bueno, lo mismo, este tipo de modelo es el mismo que se aplica hoy en África y en muchas partes de Asia. Las ONG occidentales crean áreas, ayudan a los gobiernos, obviamente, a crear áreas protegidas, parques naturales donde los indígenas son expulsados. Pero los turistas, obviamente, son bienvenidos, que es absurdo. Yo estuve en reservas de tigres de Namibia, donde uno ve entrar, no sé, adentro de la reserva de tigres hay hoteles, hay restaurantes, hay tantos turistas, hay jeeps que pasan cada 5 minutos haciendo un montón de ruido, pero los pueblos indígenas no pueden vivir ahí adentro porque molestan a los tigres, según los conservacionistas. Muy triste. Entonces, sí, triste y absurdo. Sí. Y obviamente, aparte, porque los pueblos indígenas, como yo explicaba antes, no es que contribuyeron a crear estos ambientes. O sea, los ecosistemas están hechos también de seres humanos. Los seres humanos son parte de la ecuación. Y ellos saben, a través de sus técnicas y de su conocimiento, saben cómo hacer esos ambientes ricos de biodiversidad. Bueno, el WWF es responsable de crear áreas protegidas que, sin el consentimiento de los pueblos indígenas, pero también apoyando guardaparques, porque esas áreas protegidas alguien las tiene que proteger. Entonces el WWF apoya logísticamente, pero también muchas veces con dinero, a estos guardaparques que tienen que proteger, que tienen que hacer que nadie entre en esos parques naturales y en esas áreas protegidas. Estos guardaparques cometen todo tipo de atrocidades contra los pueblos indígenas. Estamos hablando de tortura, de asesinatos, estamos hablando de todo tipo, de las peores tipos de violaciones de derechos humanos. Entonces, sí, es como increíble que esto se haga en el nombre de la protección de la naturaleza. Entonces nosotros estamos denunciando hace años esto, diciendo al WWF, mirá lo que está pasando en los parques en los que vos tenés una implicación, tenés que hacer algo. Y la respuesta, bueno, fue ninguna. Entonces, después de años de que estamos diciendo esto, finalmente un medio de comunicación, BuzzFeed, investigó, publicó su propia investigación totalmente independiente, y fue ahí que muchos gobiernos occidentales que financian este tipo de conservación empezaron a decir, al WWF tenemos que cambiar algo. Y ahí fue que el WWF decidió hacer esta investigación que confirma todo lo que estábamos diciendo. En todos los parques en los que investigaron, se descubre que el WWF sabía que había abusos y continuó a financiar, continuó a sostener a los guardaparques. Entonces, para mí el informe obviamente es comisionado por el WWF, entonces las conclusiones no son las que nosotros esperábamos, pero la conclusión de Survival leyendo esta relación, este informe, es que si esto hubiera pasado en un gobierno, en una multinacional, si hubiera el director de la multinacional o el presidente, en el caso del gobierno, hubiera tenido que renunciar. Porque se demuestra que el WWF sabía de los abusos y siguió sosteniendo los proyectos, violó los derechos de los pueblos indígenas, sosteniendo proyectos sin el consentimiento de estos pueblos, escondió información a sus propios, a la gente que lo financia, ¿no? O sea, al público, pero también los gobiernos occidentales. Todo esto demuestra una gravísima responsabilidad del WWF. Y, sin embargo, no pasó nada. Van a seguir, como siempre, diciendo vamos a hacer mejor en el futuro. Pero la primera vez que nosotros le escribimos una carta de este tema era en el 1989. O sea, yo tenía 3 años. Es increíble que hace 30 años que les estamos diciendo que hay un problema y no cambian, no hacen nada. El único momento en el que deciden de hacer algo es cuando hay una opinión pública, cuando la opinión pública se empieza a despertar. Y ahí que se demuestra muy bien el instrumento de lucha de Survival, que es cambiar la opinión pública, porque solo la presión de la opinión pública puede tener un efecto para cambiar a estas grandes ONG.
lo único que podemos hacer es informarnos, darnos cuenta de lo que pasa y poner presión sobre nuestros gobiernos para que dejen de dar dinero de nuestros impuestos a estas personas, a estas ONG que no están haciendo bien a nadie, solamente a sus propios bolsillos. Triste, vergonzoso y, bueno, en fin, tendría muchos calificativos. Dentro de vuestros objetivos tenéis, bueno, perdón, antes de esto quería preguntarte sobre los no contactados, ¿no? Porque es vuestra lucha para frenar el exterminio de los pueblos llamados no contactados. Háblanos un poco de ello, cómo lleváis a cabo esta lucha. Sí, bueno, esta es digamos que nuestra campaña un poco más rara, porque nosotros obviamente no estamos en contacto directo con esos pueblos indígenas. Estamos hablando de pueblos indígenas que no tienen algún contacto pacífico con la sociedad mayoritaria, o sea, están sobre todo en el bosque en la Amazonia, o bueno, hay también en otros lugares, pero sobre todo en esa frontera amazónica entre Perú, Colombia y Brasil, y son pueblos que no tienen contacto. Obviamente no podemos decir que no tienen ningún contacto, pero no tienen contacto general, y entonces tienen un sistema inmunitario muy delicado. Cualquier contacto con la sociedad exterior podría producir la muerte de estos pueblos. Y no es una idea que tenemos, esto es lo que pasó cuando los pueblos no contactados fueron contactados, entre el 50 y el 90% de la población murió. Yo, por ejemplo, estuve con los Nucac en Colombia, es el último pueblo a haber entrado en contacto con la sociedad colombiana. Esto fue al final de los años 80. El 50% de la población Nucac murió después de este contacto. Obviamente no tienen las defensas inmunitarias para responder a enfermedades como la gripe o el sarampión. Entonces se trata de verdad de una cuestión para ellos, contactarlos o no, de una cuestión de vida y de muerte. Obviamente para la mala suerte de estos pueblos, están en un lugar del mundo tan rico, quizás el lugar en el mundo más rico de recursos, que es la Amazonia, entonces todos quieren robar su territorio. Los buscadores de oro, las empresas forestales, las represas, la minería, muchísimas compañías y gobiernos quieren entrar en sus territorios. Entonces lo que tratamos de hacer nosotros, obviamente no estamos en contacto con ellos, es sostener la lucha de los vecinos de estos pueblos no contactados, que son pueblos indígenas en contacto. Sostenemos la lucha de estos pueblos indígenas y tratamos de hacer presión sobre los gobiernos para que demarquen su territorio. O sea, para que digan, esto es territorio indígena, nadie puede entrar. Tuvimos mucho suceso en eso, nos pasó con los Awá, con los Caguaíba, en el poner presión a los gobiernos para que protejan estos territorios, pero obviamente es una lucha muy difícil, porque se trata de territorios muy ricos y porque estos pueblos son invisibles, ¿no? Uh-huh. Por eso también, y esto para mí es muy importante decirlo, tenemos algunas imágenes de ellos que fueron hechas por aviones o imágenes satelitales, y nosotros las mostramos, a pesar de no tener el consentimiento de los pueblos, a pesar de no haber podido preguntarles, porque mostrar su existencia significa poder hacer presión sobre los gobiernos. La campaña de Survival al principio, cuando empezamos a trabajar sobre los pueblos no contactados, fue demostrar que existen. Porque muchísimas personas, por intereses propios obviamente, decían, es una leyenda, no hay pueblos no contactados, es imposible. Mostrar que existen y que no solo existen. Las imágenes nos muestran que están en buena salud, lo que nos cuentan también los vecinos de los pueblos no contactados es que estos pueblos tienen un conocimiento extraordinario y que entonces no solo existen, pero sino que son fundamentales son una parte esencial de la diversidad de la humanidad y que tenemos que proteger sus territorios, es el corazón de nuestra campaña. Ojalá sea cada día más conocido esto. Yo creo que es un problema grave, como dices tú, ¿no? Y hagamos presión entre todos. Bueno, dentro de vuestros objetivos está la plataforma de voz indígena, y en este sentido se les ha dado voz por primera vez, aparentemente, en la reciente cumbre celebrada en la ONU el 30 de septiembre, en la que los líderes, según parece, planeaban llegar a un acuerdo para convertir el 30% de la tierra en áreas protegidas para el año 2030. Vosotros lo llamáis la gran mentira verde, porque ¿qué ha ocurrido aquí?
En realidad lo que llamamos la gran mentira verde es esta propuesta que se discutió en el SAM, en esta reunión de las Naciones Unidas, pero que va a ser discutida y adoptada el año que viene en otra importantísima reunión que va a tener lugar en China a final de año, parece, sobre la Convención de la Biodiversidad Biológica. Esta idea del 30% es lo que llamamos la gran mentira verde. El 30, o sea, los líderes del mundo quieren crear, y las grandes ONG obviamente, de protección de la naturaleza, quieren que el 30% del planeta sea un área protegida. Ahora, ellos dicen queremos proteger el 30% del planeta, pero no es proteger, quieren crear áreas protegidas, que es otra cosa. Porque lo que tenemos que cuestionar es qué es proteger, porque crear un área protegida significa expulsar a los pueblos indígenas que viven y a otras comunidades locales que viven en esas áreas y crear espacios donde supuestamente la naturaleza crece en modo, digamos, espontáneamente. Ahora, en realidad, como digo, las áreas protegidas van a ser creadas en los lugares donde hay más biodiversidad. Y el 80% de la biodiversidad se encuentra en territorios indígenas. Entonces tenemos muchas razones para pensar que este 30% obviamente no va a pasar en Europa y en Estados Unidos, sino va a pasar en el sur del mundo, donde está la mayor parte de la biodiversidad. Esto podría afectar 300 millones de personas, según un estudio científico. Al mismo tiempo, sí, es como increíble. O sea, estamos hablando de gente que va a quedarse sin comer, y no solamente eso, sino que todo su modo de vida va a ser destruido. Estamos hablando de modos de vida totalmente autosuficientes y sostenibles, que van a ser destruidos. ¿Por qué? ¿Por qué están proponiendo esto? Ellos dicen, bueno, nosotros podemos seguir con nuestro modo de vida, pero para reducir el cambio climático y salvar la biodiversidad, vamos a crear estas áreas protegidas. O sea, estamos pidiéndole a una parte de la humanidad de sacrificarse para compensar nuestro modo de vida. Es una locura, y nosotros no tenemos miedo de llamarlo ecofascista, porque estamos de verdad pidiendo a una parte de la humanidad de pagar el precio de nuestro modo de vida. Y aparte no solamente es de un punto de vista de los derechos humanos y de la justicia social es un desastre, pero también de un punto de vista de la protección de la naturaleza y del clima, no tiene ningún sentido. Podemos proteger el 90% de la tierra, pero si en el 10% que queda seguimos consumiendo y contaminando como hacemos ahora, no va a cambiar nada, no podemos poner barreras al cambio climático. Es como totalmente, no tiene ningún sentido. O sea, lo que tendríamos que hacer es concentrar la atención sobre lo que estamos haciendo nosotros, nuestro modo de vida. La conservación no tiene que ser hecha en los lugares donde ya están haciéndola, la tenemos que hacer nosotros como sociedad. Entonces, este 30% es una mentira que esconde en realidad la no voluntad de los gobiernos occidentales y de las grandes multinacionales de cambiar. No solamente porque se propone el 30%, se propone también la compensación por las emisiones de CO2, por ejemplo, plantar más árboles, que no tiene tampoco ningún sentido. O sea, es solamente una manera en que las empresas multinacionales pueden continuar a contaminar y a consumir recursos sin ningún tipo de control. Uh-huh. ¿Y quién va a pagar por todo esto? Nosotros como humanidad, y los pueblos indígenas, porque vamos a volver sociedades autosuficientes que protegen el ambiente mejor que nadie en pueblos marginalizados, que viven muchas veces, como puedo constatar, en campos como casi de refugiados, que no tienen para comer, que tienen sistemas de salud que totalmente, no tienen acceso a ningún tipo de sistema de salud y su salud colapsa. Cuando a los pueblos indígenas se les roba la tierra y se les niega el control de sus propios modos de vida, lo que pasa son una catástrofe para ellos, el genocidio. ¿Y en la cumbre que se ha celebrado, se ha llegado a algún tipo de conclusiones positivas para revertir todo esto? No, en la cumbre simplemente, ahí no se tomaban decisiones, pero se mostraba un poco la posición que los gobiernos van a tener en la cumbre en China y en otras reuniones claves el año que viene, y la mayor parte de los gobiernos sostenían el 30%. La única
una de los pocos indígenas, en este caso una mujer indígena, que denunció este 30% y dijo que fue la única voz fuera del coro, y dijo claramente que se va a tratar del robo de tierras más grande de la historia, porque van a robar, o sea, van a robar hasta el 30% de las tierras de los pueblos indígenas. Bueno, esperemos que sean más las voces las que se puedan escuchar de los pueblos indígenas, evidentemente, porque te quedas a cuadros escuchando todas estas cosas, de verdad. Bueno, perdona, antes de terminar, sí, quería que nos hablaras qué son las escuelas fábrica, que es otra de las cuestiones que a mí me ha traído, ¿no?, al ver vuestra página web. Sí, como te contaba antes, una parte de la manera en la que las sociedades industrializadas tratan de eliminar a los pueblos indígenas a través de la escolarización forzada. Esto significa que muchas veces, en muchos países, esto pasó también mucho en el pasado, por ejemplo en Canadá, en Estados Unidos, obviamente ahora no pasa más esto, pero no es algo digamos, exclusivo de países como India. Esto pasaba también en países como Canadá y Estados Unidos, y o sea, no hace mucho tiempo atrás. Bueno, se obligan a los niños indígenas a ir a escuelas donde, bueno, se los discrimina por ser indígenas y se los obliga a no ser más indígenas, cualquier cosa que esto pueda significar. Quiere decir que se les pega cuando hablan en su propio idioma, se los castiga, no se los deja volver a la casa a ver a los padres, por ejemplo, durante las vacaciones de verano, y se les habla de su propia cultura como algo totalmente primitivo que hay que eliminar. ¿Por qué las llamamos escuelas fábricas? Porque una fábrica produce, el rol de la fábrica es hacer un producto, ¿no? Estandarizado, homogéneo. Bueno, estas escuelas lo que miran es a crear, tratan a los niños indígenas, bueno, yo diría a los niños en general, como un producto que tiene que respetar normas estándares. Los tienen que transformar, no es materia para transformar en hombres o niños civilizados. Parece, como digo, un horror, y lo es, y esto, bueno, es lo que muchas veces en varias escuelas en India está pasando, pero no nos olvidemos que esto es lo que pasó también en Canadá, con los pensionnats, donde pasaba exactamente lo mismo, se robaban o se forzaban a los niños indígenas a ir a estas escuelas, donde se los maltrataba en maneras, bueno, inhumanas, para matar al indígena que estaba dentro del niño. Digo, no es una historia, esto es una historia del pasado en Canadá, sí, pero es algo que pasó hasta hace no mucho tiempo, así que no nos tenemos que olvidar que también nosotros siempre hablamos, las sociedades occidentales aman presentarse como baluardos de los derechos humanos. Esto pasaba no hace mucho tiempo en un país como Canadá, así que bueno, ahora como nosotros sigue pasando en muchos otros países, por ejemplo en India, entonces nosotros estamos denunciando este tipo de escolarización forzada. Uh-huh. Enhorabuena por este proyecto, ¿no? En realidad por todo lo que hacéis, ¿no? Pero a mí me parece interesantísimo, ¿no?, el proyecto de las escuelas. Ya casi para ir terminando, se nos está yendo el tiempo, ¿no? Te quería preguntar por los proyectos que ahora mismo quizá estáis involucrados. Pues has hablado ya de las tribus de las reservas de tigres en India, la reserva amazónica de no contactados, los Kawajibas en Brasil. Allá vamos otra vez, también es otro de los proyectos. Si lo puedes contar brevemente, te lo agradezco. Sí, bueno, en realidad nosotros trabajamos sobre 3 campañas y adentro de estas 3 campañas, una es, bueno, la escolarización forzada, los pueblos no contactados y la descolonización de la protección de la naturaleza. Dentro de estas 3 tenemos distintos casos. En realidad, Allá Vamos es un pequeño video que ilustra muy bien nuestra visión sobre lo que es el progreso, ¿no? En un caso que nos llamamos El progreso puede matar. Lo que tratamos de hacer es demostrar que la idea de civilización y progreso que tenemos es otra gran mentira en el nombre de la cual se roban las tierras de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son, como decía, sociedades contemporáneas,
mucho más civilizados de muchas personas que yo conozco acá en Europa. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y un poco lo que tratamos de mostrar es cómo las ONG o los gobiernos occidentales tratan de ir a enseñar a los pueblos indígenas lo que es la civilización y el progreso, y cómo los pueblos indígenas en realidad tienen su propia idea de lo que es el progreso y la civilización, mucho más respetuosa del ambiente y ecua. Y es un poco lo que tratamos de mostrar en este video, que invito a todos a ver, que se llama Ya Vamos. Después, en este momento, sobre los no contactados, estamos trabajando mucho en evitar, en evitar Sí, lo peor, porque... Lo que antes comentabas, ¿no? Sí, Sí, claro. pero en la situación en la que se encuentra Brasil en este momento es, no solo por Bolsonaro, que obviamente está tratando de llevar a cabo un Haciendo lo genocidio suyo. legislativo de los pueblos indígenas, pero también por la cuestión del COVID. Como decía, estos pueblos son de verdad muy vulnerables a cualquier enfermedad, imaginemos algo como el COVID, y hay muchísimas invasiones de sus territorios en estos momentos, sobre todo de los buscadores de oro, y que pueden transmitir obviamente esta enfermedad. Entonces estamos haciendo lo posible para que se ponga, para que, Bolsonaro haga algo, cosa que dudamos, pero estamos dando voz y apoyo a los grupos indígenas que están tratando de resistir, porque como decía, hay muchísima violencia hacia estos pueblos indígenas, y obviamente la atención internacional es fundamental quizás para ayudarlos a mantenerse en vida, porque es más difícil para un gobierno eliminar líderes indígenas cuando son conocidos a la atención, digamos que tienen atención pública y mediática. Efectivamente. Pero el tema fundamental en Brasil también ahora son los misioneros. El evangelismo fundamentalista tiene un rol fundamental en el gobierno Bolsonaro. Hay varios miembros de su gobierno que son evangelistas. Puso como jefe, digamos, como director de la unidad que se ocupa de pueblos no contactados a un evangelista, cosa que, ya no es más el caso. Sí, perdón. Nada, tenemos que ir terminando, discúlpame. Ya, Sí. Bueno, no, porque sí, podría hablar por horas sobre esto, tenés razón. No, ya, y yo encantadísimo. Y perdón, y nuestros oyentes pues también, ¿no? Yo creo que esperemos que tengamos oportunidad en un futuro para que nos vayáis contando los proyectos en los que estáis, que desde luego para mí me parecen, insisto, muy, muy interesantes. Bueno, ¿cómo se puede apoyar a Survival International? Bueno, yo los invito a visitar a nuestro sitio web. Tenemos varias ideas sobre cómo nos pueden apoyar, pero a inscribirse sobre todo a nuestra lista de emails, porque ahí reciben sea maneras de apoyarnos, sea peticiones para firmar, emails, o también nuestras acciones de activismo digital que hacemos a través de las redes sociales. Así que yo diría que por ahora eso es. Perfecto. Que, nada más, muchísimas gracias. Bueno, sí, francamente bonito y cargado de sensibilidad el vídeo en vuestra página web con Mark Rylance, creo que se pronuncia, embajador de Survival. Me ha gustado muchísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Fiore. Y gracias a Laura de Luis, como dijimos. Y en definitiva, gracias y enhorabuena a todo el equipo de Survival International alrededor del mundo por dar voz y vida a los pueblos originarios, que yo creo que dependemos de ellos. Yo y muchos pensamos, como vosotros, que dependemos de ellos para el futuro de este planeta tan bonito. Así que, insisto, muchas gracias y enhorabuena. En lo que podamos serviros, aquí nos tenéis. Muchas gracias. Hasta pronto, Fiore. Gracias. Chao. Mágica Vida, un programa dirigido y presentado por Nino Martínez. Supermercados ecológicos Naturasí te ofrecen un gran surtido de carnes y pescados ecológicos para estas fiestas navideñas, y si lo deseas te lo llevan a casa gratis a partir de tan solo 60 euros. Sus tiendas en Madrid, Guzmán el Bueno 28, teléfono 689484112, correo electrónico madrid2 con número @naturasi.es, y calle Dr. Fleming 1, teléfono 686956887, correo electrónico madrid1 con número @naturasi.es, página web naturasi.es. Os recordamos que como mecenas o socios de Mágica Vida disponéis de un 5% de descuento en todas vuestras compras. Supermercados ecológicos Naturasí, bio por vocación.
Un mundo mejor es posible, un mundo mejor está siendo posible. Así nos lo cuenta nuestra querida Sofía. Saludos, te escuchamos, compañera. Hola Nino y a todos nuestros amigos y amigas de Mágica Vida Radio, por aquí va la noticia de hoy. Colombianos crean ropa con plástico arrojado al mar y emplean mujeres de la tercera edad. Todas las prendas son elaboradas por adultas mayores que reciben salarios y condiciones justas de empleo. Cerca de 30.000 botellas que en su momento fueron arrojadas como basura al mar, que estaban contaminando el océano y perjudicando a diferentes especies, han sido utilizadas para crear prendas de vestir gracias al emprendimiento de un par de hermanos que tienen dos profesiones distintas al sector de los textiles y de la moda. Daniel Velázquez Agudelo es comunicador social y su hermano Juan Camilo es músico. Y aunque los dos consideran que han abandonado sus profesiones para hacer algo distinto, como es crear ropa con materiales reciclados y recuperados del mar, la verdad es que la experiencia en cada uno de sus campos los llevó a crear su propia empresa de moda. Además de su responsabilidad con el medio ambiente, tienen un compromiso con las mujeres de la tercera edad, aquellas que consideran las personas idóneas y competentes para lograr el producto que los ha llevado de vender 5 a 30 millones mensuales. El portal menciona que doña Beatriz es una abuelita que hizo las primeras costuras para Daniel y Juan Camilo y que al día de hoy, junto con otras compañeras, hacen las prendas de la marca. En 2015 nació el emprendimiento Bohío Playa, que comenzó vendiendo camisetas playeras y que han revivido ese alma y esa esencia de los juglares en el país, inspirados en Joe Arroyo, Piper Pimienta, Diomedes Díaz, Santana, Hendrix y otros grandes músicos. Inicialmente elaboraban camisas con materiales de primera calidad para que duraran mucho más tiempo, pero con el pasar de los años estos emprendedores decidieron investigar otras opciones que fueran más sostenibles y que ayudaran al medio ambiente. A la fecha, este emprendimiento lleva 30.000 botellas de plástico recicladas convertidas en prendas de vestir. Fuente lanotapositiva.com. Mágica Vida. Las recetas y consejos naturales de la Botica de Palmira, espacio patrocinado por Mora Hispana, distribuidor oficial de los aparatos médicos de Moraterapia y Bioresonancia Mora. Hoy, otra de las mágicas recetas que nos ha dejado nuestra querida y admirada Palmira Pozuelo, la salvia, usos y propiedades, fórmula antienvejecimiento de Nostradamus. Paco Calvin, magnífico terapeuta y su eterno y amado compañero, nos lo cuenta amablemente. Gracias, estimado amigo de todo corazón, y gracias siempre a ti, no nos cansamos de decirlo, querida amiga, allá donde estés. Hola, estimado Nino, amigos oyentes de Mágica Vida Radio. Hoy os hablaré de la salvia y de la fórmula antienvejecimiento de Nostradamus. El nombre de salvia proviene del latín salvus, que significa ser sano. Los médicos de Salerno la denominaban salvia sanatris, haciendo referencia a los grandes poderes sanadores de esta planta, siendo una planta que desde tiempos remotos se ha relacionado con la longevidad. Los múltiples poderes curativos la hicieron muy popular en los huertos y monasterios. Miguel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, fue un médico alquimista que vivió en la Provenza en el siglo XVI. Adelantándose a su tiempo, intuyó la forma de transmisión de la peste negra y por ello desarrolló procedimientos asépticos en los que empleó las plantas medicinales aromáticas con acción antiséptica, entre ellas especialmente la salvia, a la que atribuyó además cualidades antienvejecimiento. Todo ello le valió una notable reputación como sanador en 1525. Durante el siglo XVII, el té de salvia fue tan valorado como el té verdadero, especialmente por ingleses, holandeses e incluso los chinos, que compraban a los holandeses un paquete de hojas de salvia por cada 3 de té. La salvia ha sido prescrita y recomendada por los médicos y ha estado presente en las farmacopeas hasta la mitad del siglo pasado.
La salvia es una planta de la familia de las labiadas, al igual que el romero, tomillo, la menta o la lavanda, destacando la salvia por la belleza de sus flores de color violáceo, cuya floración tiene lugar alrededor del mes de junio, recolectándose en este mes sus hojas y sus flores al comienzo de la floración. La salvia se utiliza en la cocina como rico y sano condimento, aportando un sabor que realza los platos y guisos, además de mejorar su digestión, en especial en aquellos más indigestos. La salvia es rica en taninos de actividad astringente, pero sobre todo destaca su contenido en aceite esencial, cuyo principal componente es una acetona llamada tuyona, a la que debe su actividad estrogénica. También tiene otros componentes, los flavonoides de actividad antioxidante, los principios amargos de acción aperitiva y digestiva, los ácidos fenólicos de acción antivírica y el ácido ursólico y un principio amargo, la pricosalvina, con acciones aperitivas, digestivas y hepáticas. Sobre el sistema nervioso, la salvia ejerce una acción tónica y estimulante para casos de astenia, cansancio y depresión. Estudios recientes muestran su acción benéfica para evitar deterioro cognitivo. Además, evitará el rápido deterioro de la memoria. Se han demostrado efectos antioxidantes sobre el cerebro y tejido nervioso, por lo que es importante en la prevención de Alzheimer, observándose la mejora del estado de ánimo y rendimiento cognitivo. En el sistema respiratorio está indicada en afecciones de la boca y garganta por su aceite esencial de acción antiséptica y por la acción astringente de los taninos indicada en faringitis, tos y catarro, en forma de gargarismos o enjuagues para actas, gingivitis y dientes sangrantes. Por otro lado, la salvia está especialmente indicada en afecciones ginecológicas, ya que su aceite esencial posee cualidades estrogénicas, favoreciendo la ovulación y, por tanto, la fertilidad y una menstruación regular. La salvia posee además un efecto hipoglucemiante, por lo que estaría indicada en estados de hiperglucemia y diabetes, con una dieta adecuada, rica en fibra, baja en azúcares rápidos y cereales refinados. La salvia es una planta para tratar heridas y alteraciones de la piel y mucosas con efecto antiséptico, astringente, antiinflamatorio y cicatrizante, tanto a nivel externo en forma de colutorios, duchas vaginales y baños de asiento para hemorroides y en enfermedades ginecológicas. Contraindicaciones. No está indicada en el embarazo, pues podría producir abortos, y tampoco en la lactancia, ya que retira la leche. En cualquier caso, siempre seguir tratamientos discontinuos y no tomarla más de 2 meses seguidos. Hoy os revelaré la fórmula antienvejecimiento de Nostradamus. Ingredientes: salvia 10 gramos, ajedrea 8 gramos, menta 5 gramos. Elaboración: añadir las plantas en un vaso de agua hirviendo, endulzar con miel y tomar. Uso: beber 1 o 2 vasos diarios. Esperando sea de vuestro provecho, un cordial saludo. Bioresonancia Mora. info@mora-mediobioresonancia.com. Teléfono 978 60 15 01. Mágica Vida, el programa que te escucha en Internet. Ir a Tilín Telón, que es un teatro de diversión. Entramos en el mágico mes de diciembre y desde Tilín Telón nos ofrecen nuevas propuestas para los más peques. Chocolate, la payasa paviajera busca el origen del chocolate. Malabares de luz con luces de circo y el probador de juguetes, la banda del oso panda y mi regalo de Navidad con el pequeño paroto que está muy nervioso. Los viajes de Kasam Kasum al reino musical del revés.
las canciones del libro Canta con Gracia y Salero, y todo ello acompañado de cafetería, con ricos zumos de frutas, tostas, deliciosos dulces, café ecológico, infusiones diferentes, refrescos también, en pleno Pasillo Verde de Madrid, al ladito de Madrid Río. Tilín Telón, ¿te apuntas a la diversión? No os perdáis Tilín Telón, que mola mogollón. Presentamos a Elena Morán, co-creadora de Catacata, tu viaje a los secretos del té. Bienvenida a Mágica Vida, Elena, un placer tenerte con nosotros. Hola, bien hallados. Bueno, muy contenta de estar aquí. Gracias. Cuéntanos, ¿qué es Catacata y cuál es su origen? Bueno, pues Catacata es una iniciativa ocupada en difundir la cultura del té, que surge desde una pasión, la pasión por el té, y en torno a la cultura del té pues están los beneficios del té, las propiedades, los mitos, las leyendas. Entonces es algo que surge pues como todas las pasiones, porque te atrae mucho y empiezas a tomar té, empiezas a investigar y vas descubriendo cada vez más cosas, y cuanto más sabes, más te das cuenta que necesitas saber más. Uh-huh. Así que es un camino que no tiene fin, el camino del té. Me decías fuera de micrófono que tú lo tomabas desde pequeñita, ¿no? Te aficionaste al té desde pequeña. Yo tengo recuerdos de mi abuela dándome té cuando me dolía la tripita. Uh-huh. Entonces lo desteinaba, porque el té se le puede reducir la teína, y lo tomaba como remedio. Y con el paso del tiempo yo me fui aficionando a ese sabor y empecé a tomarlo de manera más continuada, sin que tuviera que ser un remedio medicinal. Uh-huh. Y bueno, descubrí que había muchos tipos de tés, con muchos sabores, con distintas características y propiedades, y bueno, pues hasta cocinar con té, fíjate, ¿quién lo iba a decir? Sí, efectivamente. Oye, que hablas de ¿cuántos tipos de té ofrecéis en Catacata? Hay 5 tipos de té: el blanco, el verde, el oolong, que se conoce popularmente como té azul, el negro, que se conoce como rojo y es el puer, y luego también existe lo que se llama el té amarillo, que es menos conocido, pero también existe. Nosotros hablamos de todos los tés y de todas sus posibilidades, y si algún día hacen una mutación genética con la planta Camellia sinensis, que es la planta del té, pues también hablaremos de esos tés. Uh-huh. ¿Y estos tipos de té, cómo hacemos para probarlos? ¿Vamos a algún lugar determinado? ¿Tenéis Nosotros lo que hacemos es ofrecer actividades en torno al té. Entonces, a veces vamos a establecimientos, cuando no estaba todo esto que tenemos ahora, y ahí generábamos catas y experiencias en torno al té. Y ahora lo que hacemos es ir a espacios que concertamos con las personas interesadas, y entonces llevamos el té. Lo que pasa es que nosotros no vendemos té, nosotros acercamos la cultura del té, y eso nos permite también ser muy libres a la hora de prescribir un producto u otro. Entonces te podemos hablar de lo que es el té blanco y de sus propiedades, y de los tés blancos que a nosotros nos parecen mejores, pero no te vamos a vender un té blanco. Tú ya puedes comprar el té blanco donde te parezca más oportuno. Ya entiendo, o sea que lo que ofrecéis un poco son ceremonias de té, ¿no? En los lugares, en las casas o lugares. Ceremonias, rituales, porque lo que más conoce la gente, por lo menos de oídas, es la ceremonia japonesa del té, o Chanoyu, que es una ceremonia pues ancestral y que tiene mucho que ver con un ritual de recogimiento, de conexión con uno mismo, con el universo. Es una especie de meditación activa,
Entonces yo personalmente soy una gran fan de la ceremonia japonesa del té. Nosotros también la hacemos, pero hay más rituales y ceremonias en torno al té. Tienes el ritual del té marroquí, en el que se toman 3 tipos de té. Tienes el ritual del té inglés, conocido como afternoon tea, pero que tiene toda una historia y toda una manera de prepararse y de hacerse. El gongfu, que es el ritual del té chino. Digamos que esos son los básicos y a partir de ahí hay variantes y distintas características según el lugar y muchas veces la familia que transmite la cultura. Ajá. Y me decías también que tenéis preparado algo que se llama las píldoras de té. Sí, las píldoras de té es un proyecto nuevo que lo sacamos mañana. Y bueno, consiste en 5 experiencias con té, 5 actividades online, 5 días repartidos en 5 semanas y son experiencias de 30 minutos, cada una con un té diferente, en el que vamos a hablar del origen de ese té, su historia, sus propiedades, sus beneficios, cómo hay que tomarlo, cómo hay que prepararlo. Y bueno, lo hemos llamado píldoras porque va a ser todo muy concentradito. Cada día, ya te digo, un té, media hora con cada té. Qué buena pinta tiene. Lo sacamos mañana, o sea que la página estará. Bueno, mañana, cuando lo escuchen nuestros oyentes, ya habrá salido. Entonces ya tendrán la posibilidad de verlo en vuestra página web, me imagino. Podrían ver todo esto que me estás contando. Sí, en Catacata, en catacata.com está todo esto. Ajá. Pues muy bien, Elena, muchísimas gracias y bueno, ¿qué te voy a decir? Que tengo ganas de probar o por lo menos asistir a alguna de estas ceremonias, que parece muy interesante, ¿eh? Pues nada, cuando quieras, encantados. Vale. Además tenéis el blog también dentro de la web, por lo que he visto, ¿no? Sí, tenemos el blog y en el blog pues vamos publicando pues posts y artículos relacionados con el té. Sí. Elena, muchas gracias y a disfrutar del té. Venga, gracias a ti. Como dicen los japoneses, ichigo, ichie. ¿Qué significa? Es todo momento es una oportunidad absoluta y excelente y maravillosa. Entonces hay que aprovecharlo porque todos los momentos que vengan después serán estupendos, pero serán diferentes. Qué bien suena. Gracias, Elena. Sí. Hasta pronto. A vosotros. Hasta luego, chao. Adiós. Respira y comprende que estás vivo. Respira y comprende que todo te está ayudando. Respira y comprende que tú eres el mundo. Respira en la compasión y exhala alegría. Respira y sé uno con el aire que respiras. Respira y sé uno con el río que fluye. Respira y sé uno con la tierra que pisas. Respira y sé uno con el fuego que brilla. Respira y descarta la idea de nacimiento y muerte. Respira y verás que la impermanencia es la vida. Respira por tu alegría de ser estable y sereno. Respira para que tu dolor fluya. Respira para renovar todas las células de la sangre. Respira para renovar las profundidades de la consciencia. Respira y vive en el aquí y ahora. Respira y todo lo que toques será nuevo y real. Thich Nhat Hanh. Nino Martínez. Hasta aquí este nuevo programa de Mágica Vida Radio. Gracias de corazón a todas y todos vosotros, queridas partículas
mágicas del universo. Que la respiración os acompañe. Mágica vida. Nino Martínez.